Mi nombre es Camila Medina, tengo 29 años, y esta historia no la conté antes porque duele. Duele con una intensidad que se clava en el centro del pecho cada vez que la revivo, cada vez que mis pensamientos regresan a ese abismo. Duele cuando uno ama de verdad y es traicionado, no solo por la persona que dijo amarte con una devoción incuestionable, sino por todo su maldito apellido. La traición se ramificó, se extendió como una enfermedad por cada rincón de mi corazón. Estuve a punto de perderlo todo por amor. Mi esencia, mi fe en las personas, mi propósito. Fue una caída libre sin paracaídas, donde cada segundo se sentía como una eternidad. Pero ahora, ellos perderán más de lo que jamás soñaron tener. Y no me refiero solo a sus posesiones materiales, sino a algo mucho más profundo. Su orgullo, su estatus, su legado que tan celosamente construyeron sobre cimientos de arena. Sí, mis suegros, con su desprecio inherente y su sed insaciable de poder, la obligaron a dejarme por alguien más digno. Esas palabras resonaron en mi cabeza por meses, un eco constante de su arrogancia, más digno. Como si la valía de una persona se midiera por el apellido, el saldo bancario en la superficie o las conexiones políticas. Lo que nunca supieron, en su ceguera autoimpuesta por la codicia y la ostentación, es que yo era quien firmaba los millones en sus cheques políticos. ¿Quién diría que su suplente era en realidad el titiritero detrás de muchas de sus ambiciones? ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez sentiste que el mundo se desmoronaba bajo tus pies por una traición? Cuéntame en los comentarios. Me gustaría saber si hay más almas heridas que han encontrado la fuerza para levantarse. Y si quieres más historias como esta, historias reales de dolor, resiliencia y un triunfo que sabe a revancha, dale like y suscríbete ya mismo. Este es solo el comienzo. Para entender la profundidad de aquella traición, tienen que conocer el amor que la precedió. Un amor puro, sin máscaras ni agendas ocultas, o al menos por mi parte, así fue. Nuestra historia comenzó en Boston durante mis años universitarios. Yo estudiaba ingeniería de software, y ya en ese entonces mi mente estaba en el futuro, en la creación de algo grande. Valeria Contreras estudiaba ciencias políticas. Nos conocimos en una protesta estudiantil contra la desigualdad económica. Irónico, ¿verdad? Ella, de una familia opulenta, y yo, hija de inmigrantes que conocían la lucha diaria. Pero en ese momento esas diferencias no importaban. Solo había dos almas jóvenes, idealistas y apasionadas. Valeria era un torbellino de energía, divertida con una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación. Dulce, capaz de sensibilizarse por la injusticia más mínima que veía. Y poseía un fuerte sentido de justicia, o al menos eso creía yo. Hablaba con una elocuencia que me cautivaba, defendiendo a los desfavorecidos con una pasión que me recordaba a mis propios padres. Recuerdo que discutíamos horas sobre cómo la ología podía ser una herramienta para la equidad, y ella, desde su perspectiva de futura servidora pública, compartía mi visión. Nos complementábamos, nos enamoramos profundamente. No fue un flechazo, fue como el suave descenso de la nieve en invierno, acumulándose lentamente pero con tal densidad que transformó el paisaje. Pasábamos los fines de semana explorando Boston, descubriendo pequeños cafés, museos que casi nadie visitaba, y parques donde nos sentábamos a observar a la gente, soñando despiertas con nuestro futuro. Soñábamos con mudarnos a Miami, con empezar de nuevo, construir una vida juntas lejos del frío de Boston y las expectativas de nuestras familias, o al menos de la suya. Yo visualizaba mi empresa despegando, ella, su carrera política. Durante 2 años, vivimos en una burbuja de felicidad casi irreal. La química era innegable, la conexión iba más allá de lo físico. Era mental, espiritual. Valeria conocía mis sueños, mis miedos más profundos, mis orígenes humildes que me impulsaban a construir algo para mi familia. Y yo lo sabía todo de ella, creía. Escuchaba sus frustraciones con sus padres, sus deseos de ser vista por su mérito y no por su apellido. Lo que ella no sabía era que yo, Camila Medina, estudiante que vivía modestamente en un pequeño apartamento y trabajaba a medio tiempo, ya era millonaria. No 1 millón, permítanme corregir. Mis inversiones iniciales en startups tecnológicas, impulsadas por mis conocimientos en programación y mi visión del mercado, ya habían rendido frutos exponencialmente. Había invertido en empresas embrionarias que hoy son gigantes, y mi fortuna crecía silenciosamente lejos del ojo público. Guardaba mi identidad empresarial con celo,
No por capricho, sino por una lección aprendida dolorosamente en mi adolescencia. Había visto a personas acercarse a mi familia cuando mi padre tuvo un golpe de suerte con una pequeña empresa manufacturera, solo para desaparecer cuando la suerte se agotó. Aprendí que la gente podía amarte por lo que tenías, no por quién eras. Quería que cualquier relación que construyera fuera auténtica, basada en la persona que era, no en mi cuenta bancaria. Así que con Valeria, fui solo Camila, la chica sencilla, ambiciosa, que soñaba con emprender. Ella veía mi ingenio, mi ética de trabajo, mi pasión, pero no la magnitud de mi fortuna. Y me amaba, o al menos eso creía yo, con cada fibra de mi ser. Amaba lo que ella proyectaba ser, una mujer fuerte, independiente, con una brújula moral inquebrantable. Nunca imaginé que esas máscaras, que yo creía inexistentes entre nosotras, un día terminarían cayendo y revelando una verdad que me destrozaría. El amor, antes de la crueldad, es la parte que más me cuesta revivir. Nuestra burbuja de felicidad en Boston se mantuvo a salvo por un tiempo, pero siempre supe que eventualmente tendríamos que enfrentar la realidad de la familia de Valeria. Ella hablaba de sus padres con una mezcla de admiración y frustración, refiriéndose a su código de honor familiar y sus altas expectativas. Son muy tradicionales, Camila, me advertía, pero te amarán cuando te conozcan, estoy segura. Ingenua, yo le creí. El comienzo del fin se manifestó cuando decidimos dar el siguiente paso en nuestra relación, viajar a Miami para que yo conociera a los Contreras en su espléndida mansión de Coral Gables. Valeria se mostraba nerviosa más de lo habitual. Me aseguró que todo estaría bien, que sus padres eran exigentes, pero que ella les había hablado de mí y que me aceptarían. Yo quise creerle, mi amor por ella era tan grande que me hizo ceder en mis instintos protectores. Para mí conocer a su familia significaba cimentar lo nuestro, empezar a construir un futuro sólido, tal como lo habíamos planeado. Desde el momento en que cruzamos el umbral de su opulenta casa, supe que algo andaba mal. El aire era denso, cargado de una solemnidad incómoda. Los padres de Valeria, Ricardo y Margarita Contreras, me recibieron con una cortesía fría, distante, casi protocolaria. Ni una sonrisa genuina, ni un gesto de bienvenida cálida. Sus ojos, los de Ricardo especialmente, me escanearon de arriba a abajo, como si estuviera pasando una inspección de aduanas. Sentí su desaprobación antes de que abrieran la boca. Ricardo Contreras, un hombre de negocios cuyo nombre aparecía a menudo en los diarios políticos, me pareció un individuo pomposo, con una sonrisa forzada y unos ojos calculadores. Margarita, su esposa, era la personificación de la elegancia fría, con un aire de superioridad que la envolvía como un abrigo de piel. Eran la imagen perfecta de la élite de Coral Gables. Ricos, influyentes, pero, como descubriría más tarde, arruinados en secreto. Sus conexiones en Washington eran su verdadera moneda de cambio, un andamiaje que ocultaba las grietas en sus cimientos financieros. La cena fue una tortura. Cada pregunta era una indagación, no una conversación. ¿De dónde eres, Camila?, preguntó Ricardo, con un tono que no admitía ambigüedades. De California. Nací y crecí en el Valle Central, respondí, omitiendo deliberadamente la parte de mis padres inmigrantes y su lucha. Ah, murmuró Margarita, con un tono condescendiente, creía que la familia de Valeria nos había comentado que tenías raíces más humildes. La palabra humildes salió de sus labios como si fuera un insulto. El verdadero desprecio se hizo evidente cuando el tema de nuestra relación salió a flote. Valeria, con valentía, intentó explicarles nuestro amor, nuestra conexión, pero fue en vano. Ricardo la interrumpió con un golpe en la mesa, su voz resonando en el elegante comedor. Valeria, esta situación es inaceptable. Tú eres una Contreras. Tenemos un legado, un apellido que mantener. Y tú eres lesbiana. Las hijas de presidentes no se casan con mujeres. La homofobia tan abierta y repugnante me golpeó como un mazazo. Margarita, con una frialdad escalofriante, añadió, y para colmo latina. Sin conexiones, sin una corona social. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán nuestros socios políticos? No representas lo que somos. No te mereces a nuestra hija, señorita Medina. Sus palabras eran dagas, diseñadas para herir, para humillar. Su visión era tan estrecha, tan anclada en una élite ficticia que me dio náuseas. No entendían que mi corona social era mi inteligencia, mi capacidad para crear, para innovar,
algo que ellos, en su decadencia oculta, nunca podrían tener. La presión sobre Valeria comenzó desde ese viaje. Recuerdo las llamadas de sus padres, cada vez más frecuentes, más intensas, que ella tomaba a solas, con un semblante cada vez más abatido. La veía discutir con ellos en susurros, sus ojos llenos de lágrimas. Primero, las excusas. Mi madre está enferma, tengo que ir a verla. Luego, la distancia. Tardaba más en responder mis mensajes, nuestras noches de conversación se hicieron más cortas, sus abrazos menos espontáneos. Sentía cómo se alejaba poco a poco, como la marea que se retira de la orilla, dejándome varada. El brillo en sus ojos se apagó, reemplazado por una ansiedad constante. La Valeria divertida y dulce que conocí en Boston comenzó a desvanecerse, eclipsada por la sombra de las expectativas familiares. Me decía: necesito tiempo, Camila. Esto es muy difícil para mí. Mis padres no entienden. Pero no era que no entendieran, era que se negaban a aceptar cualquier cosa que no encajara en su estrecho molde de conveniencia. Traté de ser paciente, de comprender la inmensa presión que estaba sufriendo. Le ofrecí mi apoyo incondicional, le dije que podíamos enfrentar cualquier cosa juntas. No importa lo que digan, nos tenemos la una a la otra, le decía. Pero la semilla de la duda ya había sido sembrada, y la influencia de sus padres, con sus promesas vacías y sus amenazas sutiles, estaba carcomiendo su resistencia. La veía debatir consigo misma, atrapada entre su amor por mí y la lealtad o el miedo a su familia. El final era inevitable. Sentía como la cuerda se tensaba alrededor de nuestro cuello, como el hilo que nos unía se deshilachaba con cada día que pasaba. La dulce Valeria se transformaba en una extraña, una persona consumida por el miedo, atrapada en las garras de un poder que no lograba discernir. Y yo solo podía observar, impotente como el amor que creí invencible comenzaba a colapsar bajo el peso de la ambición y los prejuicios. El comienzo del fin no fue un trueno, sino un lento y doloroso susurro. Y supe, en el fondo de mi corazón, que la mujer que amaba estaba a punto de ser arrancada de mí. El lento desvanecimiento de Valeria fue un preludio doloroso. Aquella distancia que se interpuso entre nosotras, el velo de ansiedad que cubría su rostro, todo era el presagio de lo inevitable. Pero nada, absolutamente nada, pudo prepararme para la forma en que el final llegó. No fue una discusión ni un acuerdo mutuo, sino una emboscada silenciosa, urdida en las altas esferas del poder. Un día Valeria desapareció. Sin previo aviso, sin una llamada. Simplemente se esfumó. Mi ansiedad se disparó. La llamaba sin cesar, sus mensajes de voz llenaban mi celular como ecos huecos de mi desesperación. Contacté a sus amigos en común, a sus conocidos, pero nadie sabía nada. Sus redes sociales estaban inactivas. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Los días se arrastraban, cada hora se sentía como una agonía. 7 días. Estuve 7 días y 7 noches sin dormir, con un nudo en el estómago que me prohibía comer, con el corazón encogido por el miedo y la incertidumbre. ¿Había tenido un accidente? ¿Le había pasado algo malo? Cuando finalmente regresó, la encontré en nuestro apartamento. Había una maleta a sus pies, y sus ojos, que antes brillaban con tanta vida, estaban hinchados y rojos de tanto llorar. La vi y sentí un alivio inmenso por verla a salvo, pero algo en su postura, en la forma en que evitaba mi mirada, me heló la sangre. El nudo en mi estómago se transformó en un bloque de hielo. ¿Dónde estabas, Valeria? Me tenías tan preocupada. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Las palabras se atropellaron en mi boca, desesperadas por obtener una respuesta. Ella levantó la vista, y lo que vi en sus ojos fue una mezcla de dolor, resignación y un atisbo de miedo que nunca antes había percibido. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro, rasposa por el llanto. Mis padres me obligan a casarme con la hija del presidente Boroa. El mundo se detuvo. El aire abandonó mis pulmones. No podía procesar lo que acababa de escuchar. La hija del presidente Boroa. El mismo presidente que los Contreras tanto adulaban, el que aparecía en las fotos de sus eventos benéficos, el que les otorgaba contratos y favores políticos. Es una alianza política, Camila, continuó ella, con la voz quebrándose en cada palabra. No puedo negarme. Me tienen contra la espada y la pared. Dicen que si no lo hago, arruinarán a mi familia, que perderemos todo. Que arruinarán mi futuro, mi reputación y el de ellos.
Y luego vino el golpe final, la frase que resonaría en mi cabeza como un eco tormentoso durante meses. Y tú nunca podrás darme eso. Esas 6 palabras pronunciadas por la mujer que juró amarme encapsularon la cruel verdad. No se refería a las riquezas, a la fama o al poder que acumulaba. Se refería al estatus, a la corona social de la que tanto hablaba su madre. Se refirió a la fachada, a la aprobación de un sistema corrupto que yo, en mi autenticidad, nunca podría ofrecerle. Lo que nunca supo fue que yo sí podía darle eso y mucho más. Que el imperio que construía valía mucho más que todas las alianzas políticas de su padre. Pero decidió no esperar, no creer. Mi mundo se hizo añicos en ese instante. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. El dolor era físico, visceral, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Traté de hablar, de rogar, de entender, pero ella ya se había cerrado. Su decisión, o la decisión de sus padres, ya estaba tomada. En sus ojos vi una despedida. En los míos, ella debió ver la devastación de un amor traicionado. Después de ese encuentro, o lo que quedaba de él, la vida como la conocía dejó de existir. Desaparecí. Me encerré en mí misma y en mi trabajo. Eliminé mis redes sociales, borré fotos, contactos, todo lo que me recordara a ella. No podía soportar ver su imagen, ni la idea de que vivía su vida sin mí. Corté lazos con amigos en común, me negué a atender llamadas de quienes preguntaban por Valeria. Me sumergí en una oscuridad autoimpuesta, un duelo silencioso por lo que habíamos sido y lo que nunca seríamos. Pero en medio de esa oscuridad, algo comenzó a gestarse. El dolor, en lugar de consumirme por completo, se transformó en un motor, una furia fría y calculadora. Me interné en mi empresa, en ese imperio tecnológico que había construido en la sombra. Días que se convertían en noches, semanas que se fundían en meses. No había tiempo para el luto perezoso. Ahora, cada línea de código, cada estrategia de negocios, cada decisión estaba impulsada por una necesidad imperiosa: convertir ese dolor en poder. El amor se había transformado en un arma forjada en la decepción y la traición. Y poco a poco, en medio de aquel torbellino emocional, el dolor comenzó a mutar en algo más grande, más formidable. En cada momento de agotamiento, recordaba el desprecio de los padres de Valeria, sus palabras hirientes, y sobre todo la mirada de Valeria cuando dijo que yo no podría darle eso. Pues les prometo que, aunque el dolor era inmenso, esa frase se convirtió en el combustible de lo que estaba por venir. Yo, Camila Medina, la chica latina de raíces humildes, les mostraría al mundo, y especialmente a la familia Contreras, de lo que era capaz. El imperio que construía no sería solo por mí, sino también como un monumento a la traición que me había destrozado. Y se alzaría tan alto que ellos no podrían evitar verlo, ni su inminente caída. Después de la traición, el mundo se tornó gris. Pero incluso en lo más profundo de la oscuridad, la luz de la determinación comenzó a encenderse. No se trataba de venganza en el sentido más crudo, sino de una profunda necesidad de demostrar mi valía, no solo a los que me despreciaron, sino a mí misma. La frase de Valeria, «Nunca podrás darme eso», se convirtió en un mantra, un motor que me impulsaba más allá de mis límites conocidos. El dolor del desamor y la humillación ajena se transmutaron en una energía imparable. Pasaron meses. Meses en los que desaparecí de la vida pública, meses de reclusión en los que mi único compañero fue el trabajo. Las horas en mi oficina se multiplicaron, las ideas fluían sin cesar. Mis insomnios se convirtieron en sesiones de codificación maratonianas, mis penas en estrategias de mercado. Mi equipo, reducido en ese entonces, me veía trabajar con una intensidad que sabían era inusual, pero nadie se atrevió a preguntar. Solo Isabel Grau, mi amiga cercana y socia, notó el cambio. Ella fue mi roca, mi cómplice silenciosa, única que conocía la verdad de mi corazón roto y me apoyaba en cada decisión. Fue Isabel quien me animó a tomar las riendas de mi propia historia. «Camila», me dijo un día mientras yo estaba sumergida en pantallas y gráficos, «tú no eres la víctima de esta historia. Eres la arquitecta de tu propio destino. Es hora de que el mundo conozca a la verdadera Camila Medina, la CEO que has sido en las sombras». Y tenía razón. Ya era tiempo de salir de las sombras, de dejar que mi trabajo hablara por mí. Fue así como reaparecí, pero no como la Camila enamorada y herida. Reaparecí como la CEO oficial de Grupo M10 Technologies.
un nombre que quizás la mayoría no reconocería, pero que en el mundo tecnológico ya era sinónimo de innovación discreta y crecimiento silencioso. M10 no era una startup nueva. Era la culminación de años de inversiones estratégicas, de incubación de ideas revolucionarias y de un entendimiento profundo de hacia dónde se dirigía el futuro digital. Había estado construyendo esto en paralelo, una especie de búnker donde mi verdadera identidad financiera y profesional estaba resguardada. El valor de Grupo M10 Technologies ya excedía los $7.000 millones. $7.000 millones. El sonido de esa cifra, en contraste con las ridículas acusaciones de no tener corona social o raíces humildes, era un bálsamo para mi alma magullada. Y decidí que era hora de que el mundo lo supiera. Mi primera gran jugada pública fue trasladar la sede central de M10 a Miami. La ciudad que había soñado compartir con Valeria, ahora sería el escenario de mi ascenso. No era solo una decisión estratégica por el floreciente ecosistema tecnológico de la ciudad, era un acto simbólico. Iba a construir mi imperio en el patio trasero de los Contreras, una afirmación silenciosa de mi presencia y de mi poder. Comencé a invertir de manera significativa en la comunidad, pero no de la forma superficial en que los Contreras lo hacían para limpiar su imagen. Fundé becas de liderazgo para mujeres jóvenes, especialmente latinas, que buscaban abrirse camino en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Creé programas de mentoría, foros de discusión sobre equidad e inclusión en la tecnología. Quería rodearme de personas reales, de talento genuino, de individuos cuyo valor se midiera por su carácter y su capacidad, no por su apellido o su cuenta bancaria. Quería construir una empresa con valores sólidos, un lugar donde el clasismo y los prejuicios de los Contreras no tuvieran cabida. La prensa comenzó a notarlo. Primero, pequeños artículos en revistas especializadas en tecnología, luego menciones en medios regionales, hasta que finalmente mi rostro apareció en Forbes. La revista me dedicó un perfil con un titular que resonó en todo el sector: Camila Medina, la genio silenciosa que emerge de las sombras para liderar el futuro tecnológico. De repente, todos se preguntaban: ¿quién es esta joven latina? ¿De dónde salió con semejante empresa? Y pregunta que más me gustaba, la que sentía que de alguna forma reflejaba la transformación que había experimentado: ¿quién es esta joven latina con cara de venganza silenciosa? Y sí, había algo de venganza. Una venganza sofisticada, elegante y basada en el éxito. No había gritos, no había confrontación directa, solo la contundencia de los hechos. Mi éxito era la respuesta más elocuente a su desprecio. Mi valor no necesitaba su aprobación. Lo construí yo misma, con mis propias manos y mi mente. Mientras tanto, en Coral Gables la familia Contreras seguía con su vida ajenos, o eso creía yo, a la magnitud de la fuerza que habían desatado. No sabían que la chica que despreciaron, la latina de raíces humildes, era ahora un titán de la industria, una jugadora importante en un tablero mucho más grande que el de la política local. Y la ironía no podía ser más dulce, porque mientras ellos se aferraban a un poder que se desmoronaba, mi imperio, firme y creciente, esperaba el momento perfecto para mostrarles lo que de verdad significa tener una corona social. La corona del mérito y la verdadera influencia. El renacimiento era completo. Mientras yo resurgía como el ave fénix de mis propias cenizas. Mis acciones no solo me elevaban a mí, sino que también, de formas que ellos no podían comprender, empezaban a erosionar los cimientos del mundo de los Contreras. Mi discreción inicial y posterior visibilidad calculada fueron parte de un plan más grande, uno que se tejió con precisión quirúrgica, donde cada movimiento respondía a una estrategia. El universo o la justicia divina, como quieran llamarlo, empezó a cobrar sus deudas. Y se lo cobró a ellos, de la manera más humillante. La familia Contreras, tan preocupada por su estatus y su corona social, había construido su imperio sobre una base de fraude y corrupción. Durante años habían operado en una zona gris, usando sus conexiones políticas para asegurar contratos lucrativos y evadir responsabilidades. Ricardo Contreras, en su arrogancia, pensó que era intocable. Margarita, en su obsesión por la imagen, era cómplice silenciosa de cada engaño. Pero su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Las investigaciones comenzaron sutilmente como un rumor en los pasillos de Washington. Primero, un pequeño artículo en un periódico local de investigación, luego otro, y la voz empezó a correr. No eran acusaciones nuevas.
Eran los mismos escándalos de lavado de dinero que habían logrado enterrar bajo la alfombra durante años. Pero esta vez, el eco se hizo más fuerte, el zumbido se convirtió en un rugido. Mis acciones públicas, mi creciente influencia en el sector tecnológico y mi visibilidad mediática, aunque no directamente relacionadas con las investigaciones, agregaron una capa de escrutinio sobre la élite de Miami. De repente la atención de los medios no estaba solo en los nuevos gigantes tecnológicos, sino también en las viejas fortunas, en cómo se habían amasado y cómo se mantenían. La historia de la joven latina con cara de venganza silenciosa fascinaba, y de alguna manera les daba permiso a otros para cuestionar discretamente a los que siempre habían estado en la cima. Los políticos a quienes los Contreras les debían favores, y a quienes yo también les extendía cheques, comenzaron a darles la espalda. La lealtad en el mundo del poder es una calle de un solo sentido. Cuando ya no eres útil, te descartan. Y los Contreras, con sus arcas cada vez más vacías y sus problemas legales en aumento, dejaron de ser útiles. Las llamadas de auxilio no fueron respondidas. Las puertas que antes se abrían de par en par, ahora permanecían cerradas, o incluso se les cerraban en la cara. Sus empresas construidas sobre esa red de favores y sobornos comenzaron a colapsar una tras otra. Los contratos que alguna vez les aseguraron un flujo constante de ingresos fueron auditados, impugnados y finalmente cancelados. Era un efecto dominó implacable. Inicios de reclamaciones judiciales, congelamiento de activos y luego lo inevitable. Las propiedades, esas mansiones que exhibían como símbolo de su estatus inquebrantable, comenzaron a ser embargadas. Recuerdo ver las noticias, desayunando tranquila en mi ático con vistas al océano, mientras las imágenes de la mansión de Coral Gables, la misma donde me habían humillado, aparecían en televisión, con el cartel de «Se vende» o «Embargado» flotando en la pantalla. No sentía una alegría desbordante, sino una especie de fría satisfacción. Esa era la verdadera venganza, la justicia actuando con su propia mano. Ver cómo su corona social se oxidaba y desmoronaba ante los ojos de todos. Y Valeria, pobrecita Valeria, la gran alianza política que sus padres orquestaron del matrimonio con la hija del presidente Boroa, que se suponía que lo salvaría y elevaría su estatus, se desintegró con una rapidez asombrosa. Apenas 5 meses después de la boda, 5 meses, Valeria se divorció de la hija del presidente. Fue un escándalo nacional, por supuesto. El sueño de sus padres de fusionar 2 dinastías políticas se hizo trizas. Los motivos del divorcio eran turbios en los medios, pero las especulaciones no tardaron en llegar. Problemas de compatibilidad, la presión del ojo público, pero sobre todo el peso de la corrupción que ahora rodeaba a los Contreras. La hija del presidente no iba a arrastrar su apellido en el barro por una alianza fallida y una familia en bancarrota moral y financiera. Su propia familia la empujó a salir de ese barco para que no se hundiera con ellos. La hija del presidente había hecho exactamente lo que Valeria no pudo hacer por mí: desvincularse de una familia tóxica que solo pensaba en el poder y el dinero. Ver cómo el mundo de los Contreras se desmoronaba era como observar una gran obra de teatro trágica, con un final predecible. Aquellos que se creían invencibles, intocables, ahora estaban expuestos, vulnerables, despojados de todo lo que valoraban. Y lo más irónico de todo es que mientras ellos se hundían, yo, la latina sin corona social, era ahora uno de los nombres más respetados y poderosos en el panorama empresarial. El colapso de su élite fue el punto de inflexión. El escenario estaba preparado para el siguiente acto donde ellos, los orgullosos y altivos Contreras, se verían forzados a mendigarle a la misma persona que despreciaron. La rueda de la fortuna había girado, y ahora era mi turno de determinar su destino. El colapso de la familia Contreras no fue un evento súbito, sino la culminación inevitable de años de decisiones moralmente cuestionables. Y aunque yo había seguido de cerca su declive a través de los medios, mi vida estaba ahora en una órbita completamente diferente. Me había convertido en una figura respetada en el panorama tecnológico, una empresaria filantrópica que abogaba por la inclusión y la meritocracia. Mi tiempo era valioso, mi concentración inquebrantable. Entonces el teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en responder, pero algo me impulsó a hacerlo. Al otro lado de la línea, una voz que reconocería en cualquier parte, aunque ahora sonaba frágil, desesperada y desprovista de toda la altivez que la caracterizaba. Era Margarita Contreras, la madre de Valeria. Camila.
Por favor, necesito hablar contigo, dijo, y pude escuchar el temblor en su voz. Es urgente. Nosotros. Estamos en una situación muy difícil. Una sonrisa helada se dibujó en mi rostro. No de alegría, sino de un reconocimiento del giro completo que había dado la vida. La misma mujer que me había despreciado, que me consideró indigna, ahora me rogaba. La ironía era tan potente que casi dolía. Señora Contreras, respondí, mi voz serena y controlada. Mi agenda es muy apretada. ¿Cuál es el propósito de esta llamada? Ella tartamudeó, luchando por encontrar las palabras. Estamos. Bueno, nuestras empresas han colapsado. Lo hemos perdido todo. Ricardo y yo estamos desesperados. Sabemos que tu empresa está prosperando. Creíamos que quizás por Valeria, podrías ayudarnos. Silencio. Un silencio denso y cargado de significado. Mis pensamientos se agolparon. La parte más primaria de mí quería colgar, celebrar, dejar que se hundieran en su propia miseria. Pero la CEO que había renacido de las cenizas tenía una visión más teatral. De acuerdo, señora Contreras, dije finalmente. Podemos tener una reunión. Pero no será en un café discreto ni en mi oficina privada. Organicé la reunión en un lugar que, para ellos, sería el epítome de su fracaso y mi triunfo. Les cité en la entrada principal de la flamante y moderna sede de Grupo M10 Technologies en el centro de Miami. Un imponente edificio de cristal y acero, con mi logo dorado brillando en lo alto, un faro de mi imperio. Para asegurar que cada detalle de su humillación quedara grabado si era necesario, instruí a mi equipo de seguridad para que las cámaras de vigilancia estuvieran activas y con un ángulo óptimo. No por paranoia, sino por la ley que quería impartir. Minutos antes de la hora acordada los vi aparecer. Ricardo y Margarita Contreras. Ya no eran los Contreras arrogantes y pomposos que conocí en Coral Gables. Él, con un traje que le quedaba grande, su rostro surcado por la preocupación y el agotamiento. Ella, con su cabello menos impecable, sus ojos hundidos y su postura encorvada. Parecían haber envejecido una década en unos pocos meses. Los reconocí, pero apenas. El poder y el dinero siempre habían sido su mejor cosmético. Se acercaron sus pasos titubeantes. La señora Contreras extendió una mano, luego la retiró, consciente de la fría distancia que ahora nos separaba. Ricardo, por primera vez, parecía genuinamente humillado. Camila. Gracias por recibirnos, dijo Ricardo, su voz ronca. No sabes lo difícil que es para nosotros estar aquí. Imagino, respondí, mi voz carente de emoción. Por favor, sean directos. ¿Qué necesitan? Margarita, con un hilo de voz, se atrevió a decir: necesitamos ayuda financiera, Camila. Una inversión, un préstamo, cualquier cosa que nos permita recuperar algo de lo que teníamos. Y, por supuesto, queremos hacer las paces. Dejar el pasado atrás. ¿Hacer las paces? Pregunté, y mi mirada se endureció. Lo que ustedes me hicieron no se hace las paces con un cheque. Ignoraron mi persona, mi origen, mi amor por su hija. Me consideraron inferior. Destrozaron a su propia hija para salvaguardar una fachada de poder que ahora no existe. Ni siquiera se atrevieron a pedir perdón por el daño que causaron. La tensión era palpable. Sus rostros se crisparon. Se habían atrevido a pedirme dinero después de todo aquello. Mi paciencia se agotaba. Saqué una carta doblada de mi blazer y se las extendí. No voy a darles dinero, ni a invertir en sus empresas moribundas, dije con firmeza, pero dada su... Busqué la palabra adecuada, su desesperación, y en reconocimiento de que la dignidad humana es prioritaria, les ofrezco algo. Ricardo tomó la carta con manos temblorosas. A medida que la abría y leía, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Lo mismo ocurrió con Margarita. Sus expresiones pasaron de la esperanza a la incredulidad, luego a la vergüenza y finalmente a una especie de cólera contenida que no se atrevieron a liberar. La carta ofrecía un empleo. No era un empleo de directivos ni de consultores con salarios estratosféricos. Era un empleo como personal administrativo, con salario mínimo. Y venía con una condición que era casi una bofetada a su arrogancia, un entrenamiento obligatorio sobre inclusión, diversidad y equidad. Era un curso intensivo sobre los principios que ellos habían pisoteado toda su vida. Era mi oferta para ellos, la única. La cara de Ricardo se puso roja. ¿Salario mínimo?
¿Personal administrativo? Esto es una burla, Camila, rugió. Es una oferta, señor Contreras, respondí, mi voz tan tranquila que amplificaba su indignación. Consideren si vale su dignidad o si prefieren el hambre. Y sobre la burla, L. La única burla aquí ha sido la que ustedes le hicieron a sus conciencias y a las personas que no encajaban en su molde. Mi empresa está construida sobre cimientos de verdadero valor, no de apariencias. Margarita, visiblemente derrotada, bajó la cabeza. Ricardo, sin embargo, me lanzó una última mirada de odio. Pero no había poder detrás de ella, solo el resentimiento de un hombre vencido. Me di la vuelta. No necesitaba una respuesta ahora. Ellos tendrían que debatir con su orgullo y con el fantasma de su antigua vida. Los dejé allí, a la sombra de mi imperio, con la carta en la mano, entendiendo por primera vez el verdadero significado de la humildad que tanto habían despreciado. Habían llamado a mi puerta. Y yo, la que ellos habían echado, les había dado una lección inolvidable. Después de la reunión con los padres de Valeria, el capítulo de los Contreras parecía cerrado. Mi oferta de empleo, un guante lanzado en el suelo de su orgullo, fue una declaración silenciosa de poder. No esperaba que la aceptaran, al menos no Ricardo. Margarita, quizá, en su desesperación, habría considerado la humillación. Pero no eran ellos el último hilo suelto de esta historia. Una tarde, mientras me preparaba para una videoconferencia importante, mi asistente me anunció una visita inesperada. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era antes de que lo confirmaran. Valeria. Entró en mi oficina, que ahora era un espacio amplio y luminoso en lo alto de mi edificio. No era la misma Valeria que había conocido en Boston, ni la que me dejó con el corazón hecho pedazos. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, estaban apagados como si hubieran visto demasiado dolor. Su ropa, aunque de marca, no ocultaba la fatiga en su postura. La elegancia forzada que su madre tanto valoraba había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad cruda. Camila, dijo, su voz apenas un murmullo. Había una mezcla de vergüenza y desesperación en su tono. Necesito hablar contigo. Por favor. Le indiqué el asiento frente a mi escritorio. El mismo escritorio donde había forjado mi regreso, donde cada decisión era tomada con precisión y sin la menor vacilación. Me senté, esperando. La tensión en la habitación era palpable, un eco de todo lo no dicho entre nosotras. Lo he perdido todo, Camila, confesó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi matrimonio. Fue un infierno. La hija del presidente nunca me quiso, solo fue un arreglo. Y cuando las cosas de mis padres salieron a la luz, ella me dejó como si yo fuera parte de la suciedad. Mis padres están arruinados, no tienen nada. Me lo he quedado sin nada, sin trabajo, sin reputación en la sociedad que ellos me obligaron a proteger. Rompió a llorar abiertamente. Lágrimas silenciosas que recorrían sus mejillas. El dolor en mi pecho, que creía haber superado, burbujeó de nuevo. La parte de mí que todavía la amaba, la parte que recordaba las risas y los sueños compartidos, quería consolarla. Quería decirle que todo estaría bien, y siempre la protegería. Pero la CEO, la mujer que había renacido de la traición, sabía que esos días habían quedado atrás. Valeria, dije, mi voz suave, pero firme, lo siento por tu dolor. Verdaderamente lo siento. Las lágrimas pugnaban por salir de mis propios ojos, un velo que debía ocultar a toda costa. No podía mostrarme débil frente a ella de nuevo, no después de todo lo que había pasado. Ella levantó la vista con la esperanza brillando débilmente. Camila, siempre te amé. Me obligaron, lo juro. Estaba tan asustada, tan confundida. ¿Hay alguna manera de que podamos empezar de nuevo? Una disculpa quizás, un perdón. El amor. Esa palabra resonó en la oficina, un fantasma de lo que fue. Y sí, aún la amaba. Los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana. Eran parte de mí, de mi historia. Pero el amor que sentía ahora era diferente. Era un amor teñido de melancolía, de sabiduría y de una dura lección. Valeria, le dije en mi voz apenas audible, cargada de una honestidad que me dolía. Aún te amo. Pero ya no soy la misma Camila. Esa Camila, la que te amaba incondicionalmente a pesar de todo, se fue el día que me dejaste. Me enseñaste que el amor no basta si se vende al poder. Valeria me miró con el rostro descompuesto, como si acabara de entender la magnitud de lo que había perdido. El verdadero amor, la autenticidad, la lealtad.
Esas eran las riquezas que había desechado por una alianza vacía, por la aprobación de unos padres que ahora la habían hundido consigo. Sé que no soy la misma, continué, y tú tampoco lo eres. Has cambiado. Y yo también. Es tiempo de seguir adelante, Valeria. Ambos lo merecemos. No había amargura en mi voz, solo una resignación cansada. La venganza no era mi propósito final. El triunfo sí. Y ese triunfo no era hundirla a ella, sino liberarme a mí. Ella se quedó en silencio, asimilando mis palabras. Finalmente asintió lentamente, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Se levantó, y sin decir una palabra más, se volteó y salió de mi oficina. Observé su figura delgada desaparecer por la puerta. El sonido del ascensor cerrándose resonó como un punto final a ese capítulo de mi vida. Me levanté de mi asiento y me acerqué a la gran ventana de mi oficina. Abajo, la ciudad de Miami bullía, llena de vida, de oportunidades. La brisa marina, cargada de promesas, acarició mi rostro. Detrás de mí, en la pared principal, el logo dorado de Grupo M10 Technologies brillaba con fuerza, iluminado por el sol poniente. Mi imperio, mi legado, construido sobre mi propia fuerza y sí, sobre el dolor de una traición. Ellos se arrodillaron. Valeria lo perdió todo por su propia elección y por el peso del apellido que tanto la oprimía. Y yo, Camila Medina, no olvidé. Pero convertí el dolor en un trampolín y la injusticia en un combustible para alcanzar alturas que ellos jamás soñaron. No hay mayor triunfo que ese. A veces hay que perder algo que amas para descubrir el poder que llevas dentro. El amor verdadero duele. Asegúrate de que valga la pena. Asegúrate de que, al final, te convierta en la mejor versión de ti misma. Suscríbete a mi canal para más historias reales de traición, éxito y venganza. Porque la vida te da golpes, pero tú decides si te quedas en el suelo o te levantas para construir tu propio imperio.